La célula madre hematopoyética reside en la médula ósea y es la célula responsable que va a dar origen a todas las células sanguíneas. Esto que reside en la médula ósea es la célula madre hematopoyética funcional. Hay muy poca cantidad de células madre que son capaces de salir y estar en circulación, pero es una proporción muy, muy baja. Como un aviso es, todas las cosas que yo diga absoluta, en biología en general no son absolutas. Si uno dice, la célula madre reside en la médula ósea, significa que la gran mayoría están en la médula ósea, pero es posible que encontremos en algún lado, en algún momento, alguna dando vuelta, pero en muy baja proporción. Entonces, un paréntesis que es para todo lo que tenga que ver con la biología y lo que vamos a hablar durante la cursada. La característica de las células madres hematopoyéticas son pluripotenciales, es decir, una misma célula puede dar varios tipos celulares. Tienen que sufrir una diferenciación, porque la célula madre es célula madre, pero después va a dar una célula hija que no es tan célula madre y se va a ir diferenciando hacia la célula madura final, por ejemplo, glóbulo rojo, linfocito, macrófago, monocito, y eso vamos a ver durante la clase y en las próximas. Tiene que proliferar, es decir, tenemos pocas células madres y que esas pocas células madre tienen que hacer dos cosas, mantener las células madre y hacer nuevas células. Y ahí esa proliferación significa que tienen que dividirse. Y en esa división tiene que haber algún mecanismo de autorrenovación. Acá me dicen si se tildó. ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, perfecto. Seguimos. Y tiene que haber un mecanismo de autorrenovación que significa, los tengo en otro lado por el chat, así que cualquier cosa que me digan o cuando se les tilda, por favor, si no los veo en el chat, pregúntenle prendan sus micrófonos y pregúntenlo, porque si no, por ahí nunca me voy a dar cuenta. La cuestión, volvamos, autorrenovación. Todas las células madres se dividen en algún momento y dan una célula que va a ser una célula que se va a ir diferenciando, y tiene que una de las dos células hijas tiene que mantenerse como célula madre. Ahora vamos a ver qué es eso. Otra cosa que es importante que empiecen a tener en mente, que la hematopoiesis es un proceso jerárquico, es decir, hay jerarquía, células madres, progenitoras, precursoras y maduras. También vamos a ir viendo, cómo es esa jerarquía y qué va pasando en cada uno de los linajes. Y otra cosa muy importante, que no lo hablé mucho acá, pero lo vamos a ver en cada una de las clases en particular, es que las células madres están en un ambiente, en un microambiente, en un nicho, que les da no solamente el soporte físico, ese microambiente, ese nicho está en la médula ósea, no solamente le da como el lugar donde están físicamente, sino que le da muchos factores de crecimiento y moléculas que le indican a la célula qué tiene que hacer. Porque al principio las células madres son pluripotentes, después algunas se convierten en progenitoras, empiezan a tomar una decisión. Esa progenitora se va a convertir, por ejemplo, en glóbulo rojo al final. Pero al principio puede ser que se convierta en glóbulo rojo o en linfocito. Tiene que tomar decisiones. Y la decisión que va tomando la célula está relacionada a cuáles son las señales que tiene en el ambiente. Como un gran repaso, tenemos que todas las células van a pasar esta división
celular. La gran mayoría de las células en el cuerpo están en una fase que se llama fase G1, que es la fase normal donde están las células. Uno las ve con el genoma extendido dentro del núcleo, y en general haciendo lo que tienen que hacer. Si es un glóbulo rojo, bueno, el glóbulo rojo es un caso particular. Si es un linfocito, estará dando vuelta en circulación, o estará metido en algún ganglio o en el sistema linfático, pero no está haciendo nada más que estar. Si es otro tipo de célula, no sé, un hepatocito, va a estar haciendo su función de hepatocito. Sin embargo, en algún momento, la célula toma la decisión si se tiene que dividir y pasar, tiene que multiplicar su ADN, que es la fase S, empezar un momento, deja de hacer lo que está haciendo. Cuando multiplica el ADN, la célula deja de hacer lo que tiene que hacer como función final, y su único objetivo es duplicar el ADN completo. Una vez que lo duplicó completo y que sabe que está perfectamente copiado, aumenta de tamaño de manera de aumentar de volumen y tener el doble de cantidad de cosas, porque va a entrar a la parte que es la división celular propiamente dicho, que es la mitosis. En ese momento ocurren varias cosas, como que los cromosomas se condensan, se van haciendo cada vez, y ahí se forman realmente. El genoma se condensa y se van formando los cromosomas se alinean y se separan, en esos que se multiplicaron por 2, que se copiaron en la fase S, bueno, en la fase M, en la mitosis, se van a separar cada una de esas copias, una copia para un lado, otra copia para otra, y vamos a tener 2 células al final. Entonces, entró una célula y al final tenemos 2 que en principio serían iguales. Imagínense que esto es una célula madre, la que va a entrar, la que está en fase G1. Si entra al final de esta división, tendríamos 2 células madre. ¿Cuál es la función de la célula madre? Hacer células madre. Por ende, en esta división hay algo de dónde cae una u otra de estas células, están una al lado de la otra, pero una va a estar en un ambiente levemente diferente, y esa se va a convertir en un progenitor en la próxima fase. Entonces, como un repaso, tenemos que esto es la mitosis, es la división que ocurre en todas las células del cuerpo, donde de una célula se producen 2 exactamente iguales, genéticamente iguales. El número de cromosomas se partieron de diploides, es decir, de la cantidad completa de cromosomas, que están a pares de A2, y las células hijas también tienen. Los 46 cromosomas están en la célula I, en las células hijas. Todas las células del cuerpo se generan por mitosis. Y esto está así porque hay otro tipo de división que es para las células germinales, para espermatozoides y óvulos, que es otro tipo de división. Y la función de esta división es crecimiento del organismo. De hecho, imagínense, recuerden que la primera célula es un óvulo fecundado y empieza a dividirse, y el óvulo fecundado realmente es una cosa sin forma, es literalmente una esfera que no tiene ninguna forma, pero con la división empieza a crecer. O cuando hay una ruptura de un tejido, las células que están alrededor la ruptura es una señal de crecimiento, empiezan a dividirse y vuelven a reparar ese tejido. Y una cosa que, como función de la mitosis, es que da una continuidad genética. Significa que, por ejemplo, estas 4 fotitos del costado es solamente la parte de mitosis, la división de los cromosomas. Al principio se empiezan a compactar, se forman lo que originalmente le dio el nombre cromosoma, porque como es ADN compacto, se ve al microscopio. Después, una vez que se alinean en el medio de la célula y están todos perfectamente alineados, cada una de las copias se va para un lado o para otra. Y al final se forman 2 células, 2 clones, 2 células que son genéticamente iguales, son clones. Es decir, todas las células del cuerpo son clones de una sola. Otro concepto, célula madre. La célula madre se divide, vimos recién en la división que una célula hace 2 células, finalmente hijas, que son exactamente iguales. Bueno, la célula a la que ingresó a la división. La célula madre
se divide, una de las células hijas se va a mantener como célula madre, y la otra se va a diferenciar a distintos tipos celulares. Como característica de las células madres, no se dividen mucho. Hay muy poquita división. Y ocurre una división que es asimétrica, es decir, de estas células salen dos que no son exactamente iguales. Una se va a convertir en célula madre, o sea, se mantiene como célula madre, y la otra se va a diferenciar en otras cosas. Esto nos va dando distintos grados de potencialidad. Y acá es donde la célula que se puede convertir en todo, que es totipotencial, toti es todo, totipotencial es el óvulo fecundado. El óvulo fecundado puede generar, y de hecho genera, las más de 200 tipos celulares que tenemos en el cuerpo para vivir. A medida que va avanzando, tenemos células que son pluripotenciales, que en general aparecen más o menos al cuarto día después de la fecundación. Por ejemplo, o células multipotenciales, que hay muchas, hay bastante más en circulación, y en el cordón umbilical, hay células que son células madres multipotenciales, que son las que eventualmente se pueden guardar para algún tratamiento a posteriori, qué sé yo, para usarlas en el futuro, lo cual, no sé, no conozco ningún tratamiento en el cual se usen células madres, pero sí muchas empresas donde guardan las células del cordón. Y después tenemos después de grado de potencialidad, los progenitores unipotenciales, que son células madre que todavía no tienen forma de nada, pero solamente tienen la posibilidad de generar un tipo de célula, y en general, es el progenitor, es la célula donde ocurren muchas divisiones. Es decir, si queremos hacer, y lo vamos a ver por ejemplo, para eritropoyesis, si queremos hacer muchos glóbulos rojos, tenemos pocas células madres que van a dar unidades formadoras de colonia, o progenitores, o células con multipotencialidad, que van a convertirse algunos en progenitores. Esos progenitores se van a multiplicar mucho, y cada uno de esos se va a convertir, va a diferenciarse en una célula final madura. La hematopoiesis. Todo esto, ¿por qué? Porque nosotros queremos, como les contaba al principio, el cuerpo necesita mantener un número de células circulantes. Ahí que me preguntaron, subo la grabación de la clase. Necesitamos mantener esa cantidad de células circulantes, y ese proceso es la hematopoiesis. De nuevo, ya se los conté en la clase anterior, pero hemato saben que es sangre, viene de griego sangre, y poiesis, que es generación. Cualquier cosa que termine en poiesis o poiesis es generación de, en este caso, generación de células sanguíneas. Tenemos la célula hematopoyética multipotente, después hay unas unidades formadoras de clones, o hemocitoblasto, que son todos progenitores y distintos estadios que vamos a ir viendo para cada uno de los linajes. Sabemos que se encuentran en la médula ósea, todas las células madres se encuentran en la médula ósea, y al principio de la diferenciación, o al principio de la generación de nuevas líneas celulares, todas ocurren en la médula ósea. Una vez que maduran y salen esas células en circulación, el final de una célula normal es el vaso o el hígado en general. Ustedes imagínense que un eritrocito, el primer día que está en circulación, circula en 2 o 3 días circula miles de kilómetros, dando vuelta constantemente. En 20 minutos es capaz de recorrer todo el cuerpo. Bombeado por el corazón dentro del sistema sanguíneo, está circulando, y está circulando a una gran velocidad, pasa por capilares que son muy finitos, por vasos que son muy grandes, por lo tanto sufre diferencias de presión. En algún lado está muy compactado, en otra parte está poco compactado. Por ahí tiene que pasar por capilares muy finos, tan finos que tiene que deformarse para poder pasar. Sin embargo lo hace.
después de un tiempo de estar circulando, naturalmente se van a ir rompiendo, muchos se van a romper en circulación, hay un sistema para sacar los restos celulares, y muchos de las células que no están funcionando terminan siendo capturadas en el hígado y en el vaso para ser sacadas de circulación, de manera de que no haya una célula que no está correcta o que no está bien circulando. Bueno, un poco otras características de la hematopoiesis. Cantidad de células por día. Por día tiene que generar 10 a la 13, es decir, un 10 con 13 cero, de células nuevas para mantener las que se van muriendo, las que se van rompiendo en circulación. Necesita mantener un microambiente hematopoyético, es decir, un ambiente para que las células madres tengan todos los factores y las señales necesarias para dividirse y generar nuevos progenitores y evitar que se mueran. Las células en general el organismo en general tiene muchos mecanismos donde una célula que está funcionando mal o es innecesaria, la primera función que se dispara es la apoptosis o la muerte celular. No hay células que sobren. Si hay células que sobran vivas, en general es un problema el cáncer, básicamente. Pero bueno, entonces, el nicho de la médula ósea es un ambiente especial y particular para las células madres que le dan la señal de que tienen que dividirse y además le dan la señal de que no se tienen que morir. Es bastante complejo, ya dijimos que era jerárquico, y vemos, por ejemplo, siguiendo esta jerarquía, tenemos la célula madre que se va a dividir y va a generar una célula madre, y por otro lado, por división asimétrica, una célula madre pluripotente. Vemos que ahí ya disminuyó la potencialidad. La madre totipotente puede hacer todo, la pluripotente menos. Y a su vez, pero sigue siendo célula madre. ¿Por qué? Porque cuando se divide, genera una igual a ella y otra que es diferente. Por ejemplo, la célula madre sanguínea. La célula madre sanguínea es una célula madre porque tiene la posibilidad de autorrenovarse y además generar células que van a generar distintos linajes, que van a convertirse en distintas cosas, como glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos, que serían las células especializadas. Si vemos particularmente a lo de las células sanguíneas, vemos la célula madre sanguínea que se va a dividir generando una misma, porque es célula madre, y una diferente que es un progenitor. Ese progenitor limitado, digamos, se puede replicar un poco, pero ya empieza a tener un compromiso de linaje. ¿Qué significa un compromiso de linaje? Que esos progenitores, por ejemplo, en este caso, es un CFU, ahora vamos a ver qué es, una unidad formadora de colonia. GM es una célula particular, que va a dar monocitos y granulocitos. Esa célula, al principio, no la vemos como muy diferente entre la célula madre y que le dio origen. Sin embargo, ya está comprometida, ya empezó, tomó la decisión, aunque no lo veamos al ojo, ya empiezan a haber decisiones internas, genes que se prenden, genes que se apagan, para convertirse, para continuar diferenciándose en un linaje en particular. En este caso, que es GM, va a dar esta célula madre que va a dar otras células madres que van a dar solo monocitos o solo granulocitos, la M y la G. Estas células madre, estos precursores, en realidad, si se fijan, la diferencia entre progenitor y célula madre es que no tienen la flecha de autorrenovación. Estos precursores se pueden multiplicar, pero van a dar solamente otros precursores, y después se van a diferenciar a la célula final que sea, a la célula madura. Por esa manera, eso, si vemos como en general lo que va pasando, la célula madre hematopoyética
la célula madre hematopoyética se autorrenueva, genera en general como dos tipos de células madres más levemente diferentes, digamos, con menor pluripotenciales, ¿no? Como la célula madre, con un poquito menor grado de decisión o de posibilidad de convertirse en otro tipo celular. Por ejemplo, la unidad formadora de colonia linfocitaria o la unidad formadora de colonia de granulocitos, eritrocitos, macrófagos y monocitos. De hecho, se llaman así. Si lo ven en la literatura van a encontrar CFU o UFC, en inglés o en castellano, L, linfoide, o GEM, granulocito, eritrocito, monocito y macrófago. ¿Por qué? O megacariocito en realidad. Porque esta línea, por ejemplo, la linfoide, solamente va a dar células que se van a diferenciar, van a madurar en dos tipos celulares. En realidad falta uno más, pero bueno, en tres tipos celulares: linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Estos no pueden venir de esta célula. Podemos ir, a pesar de que acá esquemáticamente se las vea como que son todas iguales, hay algunos tipos de marcadores, que lo vamos a ir viendo también durante la clase, que nos indican que hay una diferencia entre esta célula y esta. Por más que no lo veamos, genéticamente ya hay genes que se encendieron o que se apagaron, es decir, está comprometida en convertirse en algo. Esta célula, esta unidad formadora de colonia, que es una célula madre, está comprometida en principio, convertirse en cualquiera de estos tipos celulares, pero nunca en un linfocito. Por eso es una célula madre de este linaje. Y luego de esa célula madre vienen los progenitores que se van a ir diferenciando hasta convertirse en la célula madura que va a estar en circulación, y cumple una función en particular. Es otra forma de verlo, me pareció mejor, donde vemos, por ejemplo, la célula madre que genera un progenitor. Esa es otra cosa. Se los puse estos dos gráficos que son equivalentes, pero no son exactamente iguales, porque depende de dónde lean, van a encontrar células madre o células troncales. Es lo mismo. Precursores, en muchos le dicen precursores o células madres. Menos unipotencial o progenitor. Bueno, esta es la que a mí más me gusta. Troncal o madre es igual, pero estos son los precursores comprometidos. Vemos que las células madre, ahí me avisa que en 10 minutos se corta, cuando se corte volvemos acá. Las células madres tienen la capacidad de autorrenovación, pero a medida que se van dividiendo, que se van convirtiendo en progenitores, esa capacidad va disminuyendo. Y una vez que es un precursor comprometido, por ejemplo acá vemos que hay bastante más linfocitos. Fíjense que comparado con la anterior, este que es progenitor linfocítico común era el UFC-L, el linfocítico, que solamente en el slide anterior me daba 2, bueno, da más de 2, hay por lo menos 4 células del linaje linfocitario. Y el otro, que era el GEM, es el mielocítico. Todo lo que vean como mielocítico son las células que se van a convertir en eritrocito, en megacariocito, y que van a dar plaquetas, y todos los granulocitos más los monocitos. Cosas que empezamos a ver en este gráfico. Lo que me está mostrando acá abajo, c-KIT, SK, justo abajo, ahora creo que tienen un cartelito negro, pero bueno, después lo van a ver. c-KIT, SK, LIN, son marcadores que están en la superficie de la célula. Tienen esos nombres particulares, pero
tienen esos nombres particulares. Son marcadores que ya vamos a ver para qué sirven y cómo los podemos usar, cómo los podemos usar para determinar cuáles son las células que estamos viendo. Por otro lado, tenemos receptores en amarillito que dicen receptores para factor de crecimiento independiente del linaje. ¿Qué significa eso? Que todas estas células, las que son células madres y precursores, tienen receptores que, que les indican que tienen que sobrevivir. Y no importa cuál, que tienen que sobrevivir y reproducirse. No importa cuál es el final de lo que vayan a hacer. No importa cuál es su destino, sino que hay receptores que son comunes para todos, por eso es independiente del linaje, que si está presente el factor de crecimiento, estas células, como tienen receptor, van a empezar a dividirse, y se van a dividir más o menos en respuesta a la concentración de ese factor de crecimiento. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la hematopoiesis es un proceso que está regulado. Si el cuerpo necesita más células, de repente se presenta o algún tipo celular es capaz de expresar o generar algún factor de crecimiento que haga que las células progenitoras se dividan más, por lo tanto van a dar más cantidad de la célula final madura. Después, a medida que van pasando en la maduración, empiezan a ver en naranjita, es la segunda línea de abajo, que dice receptores para factor de crecimiento específico del linaje. Por ejemplo, el receptor de eritropoyetina. Al principio, los progenitores se dividen porque sí, porque hay factores generales de división, pero a medida que van madurando y diferenciándose, empiezan a perder esos receptores y empiezan a aparecer en su superficie un receptor que, por ejemplo, indica que solamente puede ver un solo factor de crecimiento, como la eritropoyetina, que sirve solamente para los progenitores eritroides. El resto de los progenitores, que van a dar otro tipo de cosas, que no sean glóbulos rojos, ni se dan cuenta que existe la eritropoyetina y que tienen que dividirse más. ¿Por qué? Porque no tienen los receptores específicos. Y otra cosa que van apareciendo, que es la flecha verde, la tercera flecha verde, o ¿sí? como triángulo verde, que son los marcadores específicos del linaje. A medida que va diferenciándose la célula madre en la célula madura final, van apareciendo en su superficie, o van empezando a expresar moléculas, proteínas, que vinieron de genes, que están relacionados con la función específica que tienen que hacer. Por ejemplo, van a empezar a aparecer, a medida que se van generando, si fuera un glóbulo rojo, por ejemplo, al final de la maduración o en la última etapa de la maduración van a empezar a aparecer los factores sanguíneos, por ejemplo. Eso es un marcador específico del linaje. El factor sanguíneo es el A, el B o el C. También lo vamos a ver una clase más adelante. Y otra cosa que vemos, el último gráfico de abajo, que es la división celular, en violetita. Vemos que al principio las células madres se dividen muy poco, los progenitores un poco más, y los precursores comprometidos, donde justamente hay receptores de factores de crecimiento generales y receptores de factores de crecimiento para cada uno de los linajes, hacen que ahí sea el mayor momento de explosión de división celular. Y al final, en el último tercio de la maduración, las células ya dejan de dividirse porque dividirse es una cosa muy costosa y tienen que hacerlo muy bien. Una célula que se está convirtiendo en algo, o se divide o se convierte en algo. Entonces, en este momento que ocurre la mayor división celular, ocurren los precursores ya comprometidos, y una vez que ya están al máximo, los precursores tardíos y las formas maduras se dedican a formarse en la célula madura con su función final. Esa es otra cosa general para todas las células, la célula cuando se divide no puede hacer nada. Lo único que hace es dividirse, porque es muy costoso que se haga una mala división, que rompa el ADN, puede generar mutaciones. Entonces, o se divide o madura.
y una vez que dejó de dividirse empieza la maduración y la formación final de la célula. Por eso vemos que al principio, hasta acá, los precursores tardíos, casi todas son muy similares, hay muy pocos cambios en la forma de la célula, y en el último paso cambian a su función final, a su forma final. Bueno, esto es lo mismo dado vuelta para que vean que es una cuestión jerárquica. Vamos a ver poquitas células madre, muchos progenitores, muchos más precursores comprometidos, y finalmente las formas maduras. ¿Cómo vemos esto? ¿Dónde ocurre todo esto? Ocurre en la médula ósea. La médula ósea es considerado como un órgano de los más grandes del organismo, que tiene dos partes. La parte roja, que es donde ocurre la hematopoiesis, y la parte amarilla, como ya lo habíamos hablado. Estructuralmente tenemos dos partes. Una parte que es el compartimiento extravascular y el intravascular, y en el medio hay una interfase. ¿Qué pasa en la médula ósea? Está lleno de células hematopoyéticas o células madres, y hay una parte que es endocítica, tiene otra función, que es capaz de captar células que están en mal estado y captar un montón de moléculas que están en circulación que no deben estar, digamos. Sirve también como un filtrado de la sangre. E inclusive todo esto lo hace porque está captando mucha cantidad necesita naturalmente captar mucha cantidad de nutrientes para poder hacer que las células madres nunca se queden sin alimento. Y de hecho, bueno, nunca se queden sin alimento, sin sustrato. Si vemos, digamos, la histología de la médula ósea, vamos a ver, de hecho, pocas veces, por lo menos en hematología, en estas clases vamos a ver cortes y tejidos histológicos, sino más bien les voy a mostrar esquemas, pero es importante de que los esquemas que veamos traten de imaginárselos cómo ocurren en la realidad. Fíjense, esto es un corte de una médula ósea. Y acá está ocurriendo la hematopoiesis, lo mismo que les contaba de manera ordenada acá, por ejemplo, que tenemos una célula madre, que después tenemos un progenitor, que después se va diferenciando. Bueno, eso ocurre acá. Está ocurriendo todo eso que está tan ordenadito y jerárquico, lo vemos en este tejido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, los círculos... Sí, se está por terminar el tiempo.